Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Este video tiene como objetivo general ya entrar lo que son las ecuaciones que se emplean en los espejos esféricos, ya sea espejos esféricos de geometría cóncava o geometría convexa. Bien, la ecuación que está a la derecha relaciona lo que son las distancias objeto-imagen, objeto o imagen, con relación al tamaño, ya sea del objeto y de la imagen. La que se encuentra a la izquierda es mucho más popular. Ella relaciona lo que son las distancias objeto-imagen y la distancia focal. Bueno, la razón por la cual es más popular es porque es más útil, porque es más necesario conocer siempre lo que son las distancias de la imagen que se forma en función de dónde está ubicado el objeto y el punto focal del espejo. Pero antes de entrar en contexto, me gustaría regresar al asunto de la página de educaplus.org para recalcarles que los dos temas que obvié, que estaban en una de las pestañas, sería bueno leerlas. Pero bueno, yo lo obvié porque realmente la actividad 1 solamente se refería a relacionarse con el applet. Así que vamos un momentito a la página para poder mostrarles qué es lo que deseo. Entonces, aquí en la página de educaplus.org, en la sección de luz y sus propiedades, en las pestañas, por ejemplo, de introducción, en la pestaña de propiedades, en la pestaña de óptica, me refería a varios contenidos en concreto, pero obvié algunos cuantos, como se notó. Pedí obviar el que era onda porque es el curso de óptica geométrica. También pedí obviar el que era la luz como una la luz como una onda, disculpen. Y en la pestaña de propiedades también es lo mismo, porque velocidad, propagación, dispersión, polarización, esos temas, como no están explícitamente mostrados en el contenido de óptica geométrica, mejor para no evitar confusiones o tanta información al mismo tiempo, los obvié. Pero la actividad número 1 se refería solamente a, de manera general, familiarizarse con el applet o el simulador de laboratorio de espejos. Pero ahora, si vamos a la pestaña de óptica, por ejemplo, hay dos puntos que son muy importantes y que, como se nota en otra ocasión, los obvié, que era donde dice espejos, el concepto de espejos, todo lo que es una definición de tipo de espejo, que es un espejo por plano, los espejos esféricos, ese tipo de cosas. Esto es necesario aprendérselo para el curso de óptica geométrica. De igual forma, para el concepto de lentes, aquí está la información general de lentes. O sea que sería necesario leérselo y aprendérselo. Entonces, habría entonces que adicionar a lo que estamos haciendo, o sea, lo que hemos trabajado con la página de educaplus.org, sería en la pestaña de óptica, leer lo que es espejos y lentes. Claro, notarán que lo estoy leyendo al revés, pero es porque primero estamos abordando lo que es espejos. O sea, primero lo que es la reflexión de la luz y sus aplicaciones, que en este caso son espejos esféricos y planos, pero planos, bueno, no es tan complicado. Entonces, y lo siguiente sería lentes, por eso lo estoy leyendo al revés. Primero leen espejos, porque estamos haciendo talleres de espejos. En este caso lo que están acá son los espejos esféricos. Y posteriormente, cuando están bastante claros, leen lo que es definiciones de lentes. Bueno, los lentes de este tipo que están aquí, hay muchos tipos de lentes, pero en general utilizaremos solamente dos tipos de lentes. ¿Ok? Entonces continuamos con el video. Ok, entonces continuando con el tema, vamos a entrar en detalle entonces qué representa cada una de estas variables en las ecuaciones mencionadas anteriormente. Ok, entonces, ahí vemos lo siguiente, la definición de las variables. Sería así, la S representa la distancia del objeto al espejo. S primada es la distancia de la imagen al espejo. F representa la distancia focal. A, la altura del objeto. Y A primada, la altura de la imagen. Nótese que lo que se refiere a distancia siempre está relacionada o referida a lo que es el punto central o el punto central del espejo en cuestión. Ok, entonces vamos a utilizar el applet para mostrar detalladamente, bueno, ya se ha hablado en el video anterior de esto, pero vamos a mostrarlo, ¿no?, para ver de manera más clara, evitar cualquier tipo de confusión.
Ok, entonces vamos a mostrar de manera más clara y evidente cada una de estas variables que constituyen la fórmula, pero hago la aclaración que lo que se refiere a altura de objeto o altura de imagen no se puede medir aquí en el applet. Más adelante voy a mostrar algunos problemas que voy resolviendo, donde voy a suponer que la altura, por ejemplo, en el caso aquí del barquillo, es de 4 centímetros. Ok, entonces empecemos definiendo lo que sería la distancia del objeto al espejo. Yo sugiero, para que cuando haga los cálculos matemáticos se pueda corroborar con el applet o el simulador, que se utilice el objeto a lo largo del eje, no afuera del eje. Porque nótese que si levanto levemente el objeto, pareciera que también la imagen, normalmente lo subo de abajo, pareciera que la imagen se fuera de lado, así que pierde la ubicación. Así que vamos a utilizar solamente desplazando el objeto a lo largo del eje. Entonces vamos a mostrar lo que sería la S, que representa la distancia del objeto al espejo. Vamos a ponerlo bien nítido ahí. Ok, claro, en el caso particular es 14.7. Ahora lo que será la distancia de la imagen. Vamos a reubicar aquí, donde estaba. La distancia entonces de la imagen al espejo. Ok. Entonces ahora lo que sería la distancia focal sería de aquí a acá. Va muy sencillo, sin ningún tipo de problema, se nota así, no hay ningún tipo de confusión. Entonces vamos a ahora cambiar de espejo. Vamos a utilizar un espejo convexo. Voy a poner espejo convexo. Lo primero que se nota es que ahora el foco queda del otro lado. ¿Ok? Estos detalles los voy a recalcar y aclarar con las variables ahora que se va a establecer una norma o una regla para seguir para poder resolver de manera más sencilla. Entonces, de nuevo, claro, la distancia del objeto es la misma historia, el mismo mecanismo sin importar qué tipo de espejo sea. Ahí es la misma cosa. De nuevo, medir la distancia del objeto, ya sea espejo cóncavo o convexo, es la misma situación. ¿Ok? Ubicación más bien. Porque cuando entra la fórmula parece que las cosas cambian en el sentido de los signos. Entonces ahí sería la distancia de la imagen cuando el espejo es convexo. Ok, entonces ahora lo que sería la distancia focal. Aquí está la distancia focal. Ok. Muy bien. Bueno, eso sería todo. Pero pues voy a una aclaración. Los detalles para la utilización de los signos en las variables que se encuentran en las fórmulas, yo las voy a detallar a continuación. Vamos a hacer un pequeño cambio más útil. O sea, realmente es una regla que se utiliza en las ecuaciones de espejo y también de lentes, que son mucho más fáciles de recordar para tratar las ecuaciones y resolverlas. Lo que ocurre aquí también es que el creador de la página está intentando utilizar los signos de los números que están aquí. Nótese que esta línea que está aquí, que hemos llamado eje, es justamente la recta real, pero no es necesario utilizar los signos de la recta real para resolver problemas. Así que la norma que la regla pues, que vamos a utilizar para ajustar el signo a las distancias o interpretarla a la distancia o las alturas de los objetos e imágenes, lo que se va a hacer es que se va a ignorar totalmente estos signos negativos, o sea que todos van a ser positivos. ¿Ok? Debemos recordar eso. Para poder utilizar la regla, una regla implementada para definir cómo utilizar los signos de las distancias y las imágenes, debemos ignorar todos estos signos que están aquí, los negativos. O sea, pensar que todos son positivos. Es el mismo valor, solo que el signo positivo. Ok, entonces, continuemos.
Ok, lo que voy a hacer a continuación es plantear una regla o norma para describir mejor las variables que constituyen las ecuaciones de los espejos esféricos. Hay que tener claro que está relacionado con los signos y cómo se interpreta el fenómeno de las imágenes en los espejos. Bueno, esta regla también funciona para las lentes en el momento que lo abordemos. Ok, entonces lo primero que está claro es que el eje que atraviesa los espejos, como se ha visto en todos los ejemplos anteriores, da la impresión que evidentemente es la recta real. Bueno, sí, eso tiene mucho sentido, pero para resolver problemas de tipo práctico de los espejos, de tipo espejo, no es requerido darle signos a estas distancias. La norma o regla funciona muy bien si todos los números sobre el eje son positivos, ya sea si el espejo es cóncavo o el espejo es convexo. Porque la primera norma o regla que utilizaremos es que independientemente si el espejo es cóncavo o el espejo es convexo, la distancia del objeto al espejo siempre es positiva. Por otro lado, la altura del objeto siempre es positiva. Claro, independientemente si el espejo es cóncavo o convexo. Ahora bien, si se trata de espejos cóncavos, la distancia focal siempre es positiva. No importa si se oriente el espejo cóncavo su parte reflectiva, si sea izquierda o derecha. Claro, en este caso la parte reflectiva del espejo cóncavo está hacia la izquierda, pero igual si hubiera estado su parte reflectiva orientada hacia la mano derecha, su foco es positivo, se escribe positivo en la fórmula. Ahora, si se trata de un espejo convexo, siempre su distancia focal, su foco es negativo, independientemente, igual que el caso anterior, si se orienta su parte reflectiva hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, ahora, si posterior a un cálculo, después de realizar un problema, se obtiene una distancia de imagen positiva, eso quiere decir que la imagen es real. Adicional a esto, se obtiene también una altura de imagen negativa, quiere decir que la imagen está invertida, justamente como el caso que estoy mostrando. Por otro lado, si se obtiene una distancia de imagen negativa, implica que la imagen es virtual. Y sin embargo, si la altura que se obtiene es positiva, quiere decir que la imagen está orientada de manera derecha, o sea, en la misma orientación que el objeto. Porque el siguiente objeto es un objeto reflectante, de superficie reflectante hacia afuera, así que es convexo, una superficie convexa. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando varias líneas paralelas lo inciden. ¿Ok? ¿Qué es apreciado? Bueno, que un patrón de líneas paralelas incidió sobre él y se reflejó. Miren que el patrón de líneas no se conservó, o sea, se está abriendo. Ese tipo de apertura de los patrones de líneas se llama como un patrón divergente. Entonces esto quiere decir que, por ejemplo, la incidencia de un patrón de líneas al reflejarse sobre una superficie no plana no mantiene su forma, no mantiene su patrón. En este caso se trata de un espejo hacia afuera, de uno convexo, las líneas se van a abrir, por eso se le llama también espejos divergentes. Ok, entonces esta superficie reflectante, a diferencia del anterior, ahora es hacia adentro, o sea, es un espejo cóncavo. Vamos a ver qué ocurre cuando se le incide de nuevo este patrón de líneas paralelas. Ok, nótese ahora que igual que el caso anterior, el patrón de líneas no se conserva, porque el incidente es paralelo, lo he reflejado de otra forma, pero muy relevantemente ocurre que ahora todas pasan por un punto en común. Este punto que se aprecia aquí es el punto focal del espejo cóncavo, razón por la cual se llama este tipo de espejo también como espejo convergente. Convergente porque convergen todos los rayos de luz paralelos a un punto en común. Ok, observemos el fenómeno muy curioso que se aprecia cuando se toma un espejo, bueno, bastante grande en tamaño, cóncavo, y entonces se coloca un objeto, bueno, primero que hay que colocar el objeto, el espejo, justamente enfrente del sol. Y se coloca un objeto en el punto focal. ¿Qué ocurre? Todos los rayos paralelos que caen justamente enfrente del espejo
se reflejan pasando todos por el punto focal. Como este punto de concentración de rayos de esa luz visible en infrarrojo, aquí lo que pasa es que aumenta la temperatura. Claro, hay que mencionar claramente que quien genera el fenómeno aquí va a ser la radiación infrarroja. Vamos a apreciar. Se aprecia cómo se quema el papel, porque todos los rayos infrarrojos que vienen en línea recta, que inciden sobre el espejo cóncavo, todos convergen sobre el punto en común o foco en el cual está colocado el papel. Lo que muestro a continuación es un sistema sencillo para hacer una experiencia de formación de imágenes reales. Claro, debido a un espejo cóncavo, porque los espejos convexos no forman imágenes reales. Recuérdense que la definición de imagen real tiene que ver con el hecho que se puedan proyectar en una pantalla. Pero eso implica indirectamente que los rayos de luz que forman dicha imagen deben venir de manera paralela. ¿Ok? Después intentaré con un ejemplo corroborar ese hecho. Bien, entonces la vela aquí haría el papel de lo que es el objeto. Nótese que tiene luz propia, así que no requiere reflejar luz de ningún otro lado. Entonces aquí estaría el espejo cóncavo. Aquí estaría la pantalla. Debajo de la pantalla hay unos soportes delgados, por lo cual permite que la luz proveniente de la vela pase a través de esta, incida sobre el espejo y se proyecta en la pantalla. Entonces la letra P representa la ubicación o posición del espejo. F es la distancia focal de este espejo en particular y por consiguiente C sería el radio de curvatura de dicho espejo. Entonces observemos cómo sería la imagen real formada. Ahí está la imagen bien nítida e invertida. Ahí está en la oscuridad, entonces es muy clara e invertida. El objeto y la imagen. Muy bien, una aclaración. Debe tenerse presente que si se coloca el objeto entre el espejo y el punto focal, nunca se podrá formar una imagen real. O sea, nunca se podrá proyectar dicho objeto como imagen en una pantalla. Eso no será posible. Para que ocurra esto, debe estar el objeto a una distancia superior que la del foco. En caso tal que se coloque el objeto justamente sobre el foco, según los cálculos matemáticos, la fórmula de los espejos, saldría que la imagen real estaría en el infinito, o sea, muy lejos. Hay que poner una pantalla en el infinito para poder proyectar esa imagen. Entonces, para que se forme de manera en concreto una imagen real, primero sería con un espejo cóncavo y segundo que se coloque el objeto, disculpen, a una distancia superior que la distancia focal. Bueno, entonces, por lo mostrado anteriormente, resulta evidente que la imagen formada en la pantalla de un cine debe ser o responder a una imagen real. Bueno, pero la única diferencia aquí es que el dispositivo que emite esa luz, esa imagen, está constituido en su última etapa por lentes, no por espejos, pero el efecto es el mismo. Se ha proyectado un montón de rayos de luz ordenados sobre una pantalla, mostrando lo que es una imagen real. Porque como estoy intentando decirlo, el proyector, como se muestra aquí, en este caso no sería la fuente de luz directamente a un espejo, sino sería más cómodamente a una lente. Pero claro, el tema de lente lo abordaremos posteriormente. Pero era muy importante conocer ese detalle, que una imagen en el cine también es una imagen real, no una imagen virtual. Pues de ser virtual jamás estaría en una pantalla. O que ahora un detalle muy importante, que parece muy trivial y hasta contradictorio, pero por no contradictorio, sino no tan evidente. ¿Por qué razón si tomo una pantalla? Esta es la pantalla, el cuadro que está aquí. La pantalla. Y aquí una fuente de luz. ¿Por qué si tomo una fuente de luz
no se proyecta esta fuente de luz sobre la pantalla directamente. Bueno, la razón es bastante sencilla, no hay un orden. La fuente de luz sin ningún tipo de filtro. Filtro sería, por ejemplo, un espejo cóncavo, porque después que pasa el punto focal ellos pasan ordenados, solamente pasaría los rayos paralelos a su eje. Pero más fácilmente sería decir que la fuente de luz de las partes de luz de esta fuente pueden incidir en cualquier lugar de la pantalla, no hay un orden. Es decir, los rayos de luz que constituyen la parte superior del bombillo pueden quedar en cualquier lugar de la pantalla. Igualmente, los puntos inferiores o del centro del bombillo pueden quedar rayados en cualquier lugar de la pantalla. Así que se pueden superponer los rayos de luz que proceden de la fuente en este caso. Esa es la razón por la cual un bombillo no es apreciable, no se puede poner en una pantalla, sino que solamente puede ser apreciable con la vista. Bueno, una pregunta muy importante que sería relevante plantear sería, por ejemplo, ¿cómo se relaciona la distancia focal, el radio de curvatura, con la geometría de los espejos esféricos? Evidentemente deben estar relacionadas de alguna forma, pero para responder esto será más fácil utilizar el simulador. Ok, entonces representemos el asunto de la distancia focal y el radio de curvatura utilizando primero, en primera instancia, un espejo cóncavo. Entonces lo primero que se aprecia, como en todos los ejemplos, que aquí está la distancia focal. Ok, la relación matemática entre el radio de curvatura y la distancia focal no se va a emplear en los problemas por el momento del contenido de óptica geométrica, pero es simplemente que el radio de curvatura es justamente el doble de la distancia focal. Es todo. Pero eso por una consecuencia geométrica. Primero que todo debemos mencionar que en este caso en particular, como la distancia focal es 10, eso quiere decir que el radio de curvatura debe ser 20. Vamos a corroborarlo con la superficie reflectante del espejo. Vamos a colocar aquí el radio de curvatura. Así que si lo coloco en este borde, es casi 20. O sea que si me voy a lo largo de la superficie del espejo, dejando el otro extremo fijo en el radio de curvatura, más o menos se mantiene la distancia. Claro, no está perfecto porque me cuesta pasar por el contorno ese, pero, bueno, no contorno, por la superficie, disculpen. O sea que se conserva la distancia de 20. O sea que en otras palabras, sería lo mismo que el radio de un círculo. Por otro lado, entonces, haríamos lo que sería la distancia focal, que sería de aquí, y solamente sería aquí. Nótese que, claro, de aquí sería la distancia focal, pero si lo voy cambiando, va cambiando, así que él no está relacionado con una distancia en radio, sino simplemente con la mitad de la distancia radial. Entonces, vamos a hacer lo mismo para ahora para el espejo convexo. Claro, el foco está del otro lado. Así que si aquí es 10, quiere decir que en 20 de nuevo estará el radio de curvatura. Así que vamos a ver si ocurre lo mismo. Me voy a lo largo de la superficie reflectante del espejo. Y miren cómo se conserva o intenta mantenerse el valor de la distancia de 20. Oscila algo, claro, porque me cuesta pasarlo por la superficie, pero se aprecia que es lo equivalente, como se mostró antes, lo equivalente al radio de un círculo. Bien, ahora otro detalle que ya también se ha mencionado es que esa relación entre el foco y el radio de curvatura, en que este que está aquí, el radio de curvatura es el doble que el foco, permite lo siguiente. Permite que, por ejemplo, siempre que dos líneas o rayos de luz, más bien rayos de luz, sean paralelos al eje, recuerden que este es el eje, siempre que dos líneas sean paralelas, o rayos de luz, paralelas al eje, cuando se reflejen sobre el espejo cóncavo, pasará por el punto focal. Eso ocurrirá siempre. Esta línea también puede provenir de un objeto que estaba ubicado en la parte de abajo también, se refleja y pasa por ahí. O sea que cualquier línea
que ven en este caso del lado izquierdo y sea paralelo al eje, cuando se refleja va a pasar por el punto focal, no importa dónde lo ubique, pero no por el radio de curvatura, no. Recuerden que este radio está relacionado directamente entonces con la formación de este arco que está aquí. Y el foco, que es justamente la mitad de la distancia de radio de curvatura, es por donde pasan todas las líneas paralelas al eje. Esta línea o rayo de luz pasa paralela al eje, se refleja y pasa por aquí. Igualmente esta pasa paralela al eje, se refleja y pasa por aquí. Claro, en este caso es la imagen, pero igual pudo haber ocurrido una imagen en la parte inferior, que ocurre lo mismo. Pero vamos a ese detalle ahora cuando el espejo es convexo. Ahora ocurre otro detalle, sino que en el caso, vamos a quitar la línea verde. Nótese que cualquier línea que sea paralela al eje y se refleja, en este caso va abriéndose, divergiendo, pareciera, si se hace la extensión abstracta, pareciera que siempre partiera del foco. Bueno, de la distancia focal del espejo convexo. Entonces aquí viene la trama siguiente. Si el espejo es cóncavo, existe una convergencia de rayos y se aprecia. Sí existe la convergencia de rayos. O sea, como mencioné anteriormente, cualquier rayo paralelo pasa por aquí. Pero no así en los espejos convexos. En los espejos convexos hay que suponer que la extensión de esta línea pasa por el foco. En otras palabras, es como si se pensara que en los espejos cóncavos el punto focal sí existe, porque por ahí se enfocan o convergen todas las líneas paralelas al eje. Pero si el espejo es convexo, hay que suponerla, es como si fuera un foco virtual, un foco matemático. Razón por la cual un espejo convexo nunca podrá hacer una imagen real, o sea, nunca podrá ninguna de sus imágenes proyectarse en una pantalla. Ok, entonces entramos ya en la parte de resolver problemas. Claro, como estamos empezando, serían entonces ejemplos. Ejemplo número 1. Con los datos que se dan a continuación, vamos a responder lo que se muestran como incógnita. Bien, lo primero que se muestra es que el foco es positivo 10 centímetros. Eso quiere decir que se trata de un espejo cóncavo. Lo siguiente que muestra es que la distancia del objeto al espejo es 15 centímetros y que la altura de dicho objeto es 4 centímetros. Entonces se ve que lo que se desea saber es la distancia de la imagen y la altura y orientación de la imagen. Recuerden que la información de A' se refiere a la altura de la imagen, también da la información con el signo. Si es positivo, está derecho a la imagen, si es negativo, linealmente invertida. Pues entonces lo primero sería plantear la ecuación de los espejos, la que vamos a estar mostrando, e introducir los valores conocidos. Bien, pues sabemos que la distancia de lo que es 15 centímetros y el foco es positivo 10 centímetros. Recuerden que el signo es importante ponerlo en el foco, que define qué tipo, perdón, el signo ponerlo en el foco, sí, porque define qué tipo de espejo es. Ok, entonces pasamos a despejar. Despejamos los 1 sobre 15, pasa negativo. Posterior a eso, hacemos una suma de fracciones. Claro, el 30 es porque el común múltiplo de 10 y 15 es 30. Y continuamos entonces la suma de fracciones. Claro, en este caso va a ser una resta de fracciones. Lo que nos lleva entonces a que 1 sobre la distancia de la imagen es igual a 3 menos 2 sobre 30. Hacemos la resta y quedaría entonces que el inverso de la distancia de la imagen es 1 sobre 30. Bueno, aplicamos la potencia inversa para voltearlo todo. Bueno, recuérdense que aplicar esa potencia es como voltearlo. Y finalmente tenemos que la distancia de la imagen es positivo 30 centímetros. Positivo indica que se trata de una imagen
real. O sea que está del mismo lado que el objeto. Ahora pasemos a calcular lo que sería su altura y su orientación. Tomamos una fórmula que relaciona la distancia y las alturas y orientaciones. Despejamos para la altura de la imagen, introducimos los valores que conocemos, ya conocemos la distancia de la imagen, así que hacemos las operaciones matemáticas pertinentes y obtenemos que es menos 8 centímetros. O sea, aprecia que es más grande que el objeto, pero como es negativa, quiere decir que la imagen está invertida. Pasemos al simulador para corroborar los resultados con los datos dados. Entonces pasemos a corroborar lo que sería los datos y las respuestas obtenidas en el ejemplo 1. Bueno, ya lo tenía casi listo prácticamente, porque aquí puse el foco en 10, era un espejo cóncavo, coloco el objeto en 15, después de que le dije que es mejor utilizar el objeto a lo largo del eje, no por acá arriba. Si lo ponen a lo largo del eje, los valores dan muy cerca, dan bastante bien. Y se aprecia que prácticamente ocurre lo que dice el ejemplo. El objeto está a 15 centímetros, radio 10, y la distancia de la imagen es 30 centímetros. Claro, ya les he mencionado que el asunto de la altura no se puede calcular, pero prácticamente se obtuvo que era el doble de alto que el objeto. Entonces aquí pareciera algo así. Pareciera que la imagen es doble de alto o de tamaño que el objeto. Y salió negativo. Salió negativo el alto. Así que concuerda con que es invertido. Bien, entonces pasemos ahora al ejemplo número 2, en el cual se propone un foco de positivo 10 centímetros, así que de nuevo sería un espejo cóncavo, más particularmente sería el mismo espejo. Bien, ahora el objeto está ubicado a 5 centímetros y el mismo tiene una altura de 4 centímetros. De igual forma se desea saber la distancia de la imagen y el tamaño de orientación de dicha imagen. Así que lo primero sería de nuevo plantear la ecuación de los espejos. Se introducen los valores conocidos, igual que antes, y se procede a despejar los valores conocidos. Así que el inverso de la imagen será ahora la resta de las fracciones 1 sobre 10 menos 1 sobre 5. Entonces realizamos la resta de fracciones y entonces tenemos que, claro, el común múltiplo entre 10 y 5 es 10, lo que da entonces que el inverso de la imagen es 1 menos 2 sobre 10. Hacemos la resta y posterior a esto utilizamos de nuevo la potencia menos 1, o sea, elevamos la expresión esta a la potencia menos 1 para poder invertirla, lo que nos indica entonces que la imagen está ubicada a 10 centímetros, pero como sale la distancia de la imagen negativa, implica que es una imagen virtual, o sea que está del otro lado, en el cual el otro lado que no está el objeto, es decir, está dentro del espejo. Y ahora mismo no se puede proyectar en una pantalla. Y ahora pasemos a calcular lo que es el tamaño de la imagen y su orientación. Se toma la ecuación que relaciona las distancias y los tamaños y la pasamos a despejar. Una vez despejada, igual que todos los casos, introducimos los valores conocidos. Muy bien. Obtenemos entonces que el tamaño de la imagen es el doble del tamaño del objeto, pero sale positiva, quiere decir que dicha imagen no está invertida, sale derecha. Entonces pasemos al simulador para corroborar estos valores. Ok, entonces para corroborar el ejemplo número 2, claro, lo primero que hay que plantear es que como se trata de un foco positivo, hay que utilizar entonces, como ya está ajustado aquí, un espejo cóncavo. Ok, entonces ahí está el foco de 10 centímetros, aquí está. El foco de 10 centímetros, claro, ya lo que había mencionado anteriormente, hay que obviar o ignorar los signos que están en los ejes y suponer que todos son positivos, para poder que ajusta a unas reglas sencillas para utilizar las ecuaciones. Entonces ahora
el objeto está a 5 centímetros. Vamos a colocarlo en 5. Ahí está. Más o menos ahí está. ¿Ok? Entonces que la imagen quede ubicada una vez en 10. Ahí está. Claro, un poquitito ahí. Ahí está. Muy bien. Entonces la imagen, tal y como salieron los resultados obtenidos, estaba a 10 centímetros. Ahí está, estamos a 10 centímetros. Y como sale dentro del espejo, o sea, del otro lado que no está la imagen, perdón, disculpen, del otro lado que no está el objeto, sale negativa, que concuerda con el hecho que es una imagen virtual. Y habíamos obtenido que la altura de dicha imagen era el doble. ¿Y sí? Muy posiblemente esto es el doble de esto que está aquí. O sea que la imagen es el doble del objeto. Pero salía positivo el tamaño. Así que si es positivo quiere decir que no está invertido como se muestra en el simulador. Así que, bueno, fue corroborado entonces el ejemplo número 2. Continuemos. Bien, entonces pasemos al ejemplo número 3, el cual es el último ejemplo del video. Ok, entonces se prevé entonces que se ha planteado ahora un foco de negativo 10 centímetros. Negativo implica entonces que es un espejo convexo. Ahora bien, por otro lado, la distancia del objeto es 10 centímetros y el tamaño de la misma, al igual que la cosa anterior, es de 4 centímetros. Requiriendo entonces lo que sería la distancia de la imagen y el tamaño de orientación de la misma. Ok, entonces planteamos de nuevo la ecuación de los espejos que relacionan las distancias objeto-imagen y la distancia focal. Introducimos los valores conocidos. Bien, la distancia del objeto se introduce y también se introduce la distancia focal. Claro, como es negativo aquí, es requerido introducirlo también en la fórmula. Procedemos entonces a despejar, dejando un solo lado las variables desconocidas. En este caso, del lado izquierdo dejamos la variable que es la distancia imagen, cuál es lo desconocido, y del lado derecho los valores conocidos. Porque entonces lo primero que se nota es que ahora se trata de dos fracciones idénticas. Y por otro lado, como se trata de signos iguales, ambos negativos, sería una suma. Sería entonces el doble de una de estas fracciones, pero con el signo negativo. Esto sería 1 sobre la distancia de la imagen es igual a negativo 2 sobre 10. Claro, 2 y 10 tienen en común el número 2, así que se puede hacer una simplificación, lo que obtiene entonces que el inverso de la imagen es igual a negativo 1 sobre 5. Se aplica ahora la potencia menos 1 a toda la ecuación para poder invertir lo que es denominador-numerador, para obtener directamente lo que sería la distancia de la imagen. Claro, nótese ahora que al ser negativo se trata de una imagen virtual, como era de esperarse, ya que se trata de un espejo convexo. Muy bien, entonces pasemos ahora a calcular lo que es el tamaño y orientación de dicha imagen. Primero se plantea entonces lo que es la ecuación que relaciona la distancia de objeto-imagen y los tamaños de las mismas. Se procede a despejar lo que sería el tamaño de la imagen y de igual forma se introducen los valores conocidos y lo que se acaban de obtener. Bien, entonces nótese que al introducir lo que es el tamaño del objeto, la distancia de la imagen y la distancia del objeto, se consigue un valor de positivo 2 centímetros. Primero se nota que el tamaño de la imagen es la mitad del tamaño del objeto. Por otro lado, al ser positivo, la imagen no está invertida, está derecha. Así que era lo que se esperaba, porque los espejos convexos, ellos solamente pueden hacer imágenes virtuales y las cuales nunca salen invertidas. Bien, entonces vamos al simulador para corroborar dichos resultados. Bien, entonces rectificando lo del ejemplo número 3, ya tenemos ajustado aquí lo que sería el espejo convexo. Ya se manifestó anteriormente que si el foco está del otro lado, o sea, del lado que no está el objeto, el foco va a ser negativo, que corresponde a los espejos convexos. Bien, entonces pasamos a colocar dicho objeto en la ubicación 10 centímetros. Como se dijo también, es mejor desplazar el objeto para obtener mejores resultados a lo largo del eje, no por acá arriba, sino a lo largo del eje. Y entonces, ahí, 10 centímetros para el objeto. Entonces, la imagen se ubica, como era de esperarse, en 5 centímetros.
pero como es negativa, vuelvo y recalco, ella queda ubicada, se puede interpretar como si estuviera dentro del espejo, lo cual hace que no se pueda proyectar sobre una pantalla. Eso es muy importante decirlo. El hecho que un espejo esférico tenga su foco, que se puede interpretar dentro de él, o sea, en el lado que no está el objeto, eso lleva a cabo que las imágenes no se puedan proyectar en una pantalla, solamente apreciables por la vista. Así que esta imagen, esto que está aquí, es una imagen virtual, solamente apreciable con la vista. Por otro lado, entonces, nótese que se obtuvo que el tamaño de la misma es la mitad. Y bueno, aquí tiene mucho sentido decirlo. Aquí el tamaño de la imagen podría ser fácilmente la mitad del tamaño del objeto. Por otro lado, se obtuvo un signo positivo para dicho tamaño, así que lo que lleva a que concuerde con lo que está aquí. O sea, está una imagen derecha, o sea, no invertida. Muy bien, entonces queda corroborado el ejemplo número 3. Bien, entonces podemos culminar aquí el video. Espero que les haya gustado y cualquier cosa me comentan. Pueden comentar justamente aquí abajo en los comentarios de este video o por los WhatsApp. Bien, espero que estén bien. Chao.